El 7 de octubre, nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y yo quiero destacar hoy la dimensión misionera del Rosario, porque si hay algo que caracteriza el mes de octubre, es que es conocido como el mes misionero dentro de nuestra Iglesia. Pues ya que octubre es mes de misiones, y ya que el 7 de octubre es la fiesta del Rosario, pues qué mejor que descubrir o redescubrir la dimensión misionera del Rosario. Pero hay que tener en cuenta que el Rosario no solamente es misión, llamémoslo, hacia afuera, sino que también es misión hacia adentro de nosotros. ¿Qué queremos decir con esto? A ver, entendemos por misión el envío. La palabra misión en español viene del verbo mitto en latín, que quiere decir enviar, que quiere decir poner en camino. De tal manera que la misión es lo propio de los enviados. La misión es el envío, que eso nos quede muy claro. Entonces observa que en la misión lo que importa es quién es el que es enviado o qué es lo que es enviado. Y nos damos cuenta que la misión, la primera misión, la misión fundamental, es la que hizo Dios Padre enviando a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Es decir, el gran misionero es Jesucristo. Pero ese Jesús ha hecho que el Evangelio salga en misión a través de los apóstoles, porque leemos en el capítulo 28 de San Mateo que Él dijo a sus apóstoles: vayan por el mundo. Los envió como misioneros, los hizo portadores de la buena noticia que es enviada. De tal manera que los apóstoles portan, decía San Pablo, como un tesoro en vasijas de barro. Los apóstoles portan un tesoro, y ese tesoro es el que es enviado, y ese tesoro es el Evangelio, y ese tesoro es la buena noticia. Eso es lo que es enviado. Si miramos las cosas desde este ángulo, nos damos cuenta que hay una misión hacia afuera en la medida en que la buena noticia del Evangelio se comparte con otros, y eso lo logra el Rosario. En nuestros países, hablo por ejemplo como colombiano, la misión, la extensión del Evangelio, el camino que recorrió la buena noticia para llegar a tantas personas, estuvo muy unido al Santo Rosario. Por eso hay tantas imágenes de Nuestra Señora del Rosario en tantas partes. Entonces, la misión hacia afuera, la llamamos hacia afuera, la que va llegando a otras personas, estuvo unida al Rosario. Pero también existe esa otra misión que llamamos hacia adentro, porque es que la buena noticia tiene que penetrar cada vez más en nosotros, y a medida que esa buena noticia va entrando en nosotros, podemos decir que sucede también misión hacia adentro. Yo soy portador del Evangelio, pero yo soy también necesitado del Evangelio. Yo soy portador del Evangelio cuando llevo la buena noticia a otros, pero yo soy necesitado del Evangelio en la medida en que el mensaje de la buena noticia está llamado a penetrar, a entrar en mí, a apoderarse, a visitar cada aspecto, cada área de mi vida. Y eso hace el Rosario. El Rosario hacia afuera recuerda los elementos fundamentales de nuestra fe, pero el Rosario hacia adentro, en la persona que lo reza, le está ayudando a apropiarse de la buena noticia, le está ayudando a abrirle espacio a la buena noticia para que ese Evangelio que tiene que llegar hasta los confines del mundo, ese Evangelio haga morada en nosotros, tome su casa en nosotros, habite más y más en nosotros. Por eso el Rosario es doblemente misionero. Es misión hacia afuera porque es un instrumento precioso de predicación, de catequesis, es un elemento mnemotécnico que fortalece la memoria, el recuerdo de los datos fundamentales de la buena noticia. Pero el Evangelio también hace misión hacia adentro, porque a cada uno de nosotros nos invita a profundizar, nos invita a dejarnos penetrar, dejar que entre más y más en nosotros el sentido de la buena noticia.
ese que es un acto esencialmente de oración y un acto esencialmente contemplativo, es también obra del Santo Rosario. Así que en este mes de las misiones, permite que el rosario haga misión hacia afuera en el testimonio que tú das y haga misión hacia adentro, empapándote, llenándote, colmándote, enriqueciéndote con toda la bondad y con toda la luz que tiene la buena noticia de Jesús. Amén.